Carlos Cuevas nos saluda desde Westchester, en Pensilvania. Henry Moreno en Atlanta. Carlos Artiaga. Douglas Isturiz en El Salvador. Xavier Míguez en Barcelona, España. Hugo Boscán en La Haya, 29 grados. Dan Bento en Winter Garden. José de Villa en Maracaibo. María Morales, feliz fin de semana. Magali Hernández en Dublín. Juan Acuña, nuestro amigo camionero, hoy anda por Hampshire, en Illinois. Nelson Padua en Panamá. María Fernanda Mazzarelli en Buenos Aires. José Agudelo en Cajaseca, Estado Zulia. María Webel en El Hatillo, Caracas. Gabriel Pedraza en Villa de Leyva, Tunja, en Colombia. Saeda Bon en Orlando. Janine María Santos. Aquí nos saluda HH en Valencia, Estado Carabobo. Doña María Alicia Cifontes en Caracas. Patricia Martínez en Bogotá. En fin, gracias a todos los que reportan. Chere Ramos no podía faltar. Denis Onard, yo soy de los que dicen que una dictadura no sale con votos. Bueno, está bien pues. Johnny Vermolen en Valladolid. Gracias a todos por reportar la sintonía de En Conexión. En Conexión es una producción de Floralicia Anzola para Éxitos 107.1 FM en Miami. Buenos días, Floralicia. Buenos días, César. Y bueno, les doy mi cariño y mi solidaridad a todos aquellos que están en aeropuertos esperando por un vuelo mientras se restituyen todos los datos y la información necesaria habida cuenta de la disrupción que ha creado Microsoft. A todos ustedes, revisen antes de irse al aeropuerto para no meterse en ese grupo de gente, ahorita que además el COVID se está esparciendo como se está esparciendo. O sea, Sí, ese señor. gentío en todos los aeropuertos, imagínate. Así es. Laura Rodríguez está en la producción general. Buenos días, Laura. Muy buenos días a todos y feliz viernes. Mariel Sofía Rodríguez en Madrid, en la producción informativa. Buenos días, Mariel Sofía. Muy buenos días, feliz día para todos nuestros oyentes y pues también para todos mis compañeros en el estudio, César, Flor, Laurita y Carlos. Jesús Carreño está en la edición y montaje. Carlos Prato en los controles. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, feliz viernes. Y ante el micrófono, quien tiene el gusto de hablarles, César Miguel Rondón. Hoy, viernes 19 de julio, es el día de Santa Justa, Santa Rufina, San Arsenio, Santa Aurea de Córdoba y San Bernoldo de Utrecht. Felicitaciones a las Justas, las Rufinas, los Arsenios, las Aureas, Bernoldo. Y en el calendario astrológico de Enrico Mariani tenemos que para el día de hoy la luna está creciendo en Capricornio. La luna de Capricornio es la luna para trabajar en solitario, es la luna para recuperar el tiempo perdido, es la luna propicia para todo aquello que tiene que ver con el mundo de las finanzas, las inversiones, el dinero. Y es la luna de estabilidad. Esa luna va a estar allá arriba hasta el día domingo, cuando a las 7:43 de la mañana entrará menguante ya en Acuario. Y digo menguante porque el plenilunio, la luna llena, la tendremos el domingo a las 6:17 de la mañana, cuando esté todavía en Capricornio. Resumiendo por el día de hoy, luna creciente en Capricornio, sol en Cáncer este viernes 19 de julio. Hoy es el día de Iberoamérica. Dice aquí, el 19 de julio de 1991, los líderes políticos de 22 países iberoamericanos se reunieron en la ciudad de Guadalajara, México, para firmar la primera declaración de jefes de Estado que dio origen a la Comunidad Iberoamericana de Naciones. Este hito histórico permitió que las afinidades históricas y culturales que unen a Iberoamérica se convirtieran en un instrumento de unidad y desarrollo basado en el diálogo, la cooperación y la solidaridad. En 2020, los ministros de Relaciones Exteriores de estos 22 países acordaron fijar en el calendario el 19 de julio como el Día de Iberoamérica. Y esto que voy a leer ahora, ustedes me perdonan, pero lo tengo aquí. Día Mundial de Sacar la Lengua. Bueno, Microsoft fue el primero que le sacó la lengua a la humanidad. A todo el mundo, sí. A todo el mundo. Wow.
A ver, la lengua es un músculo móvil situado en el interior de la boca, ejerciendo las funciones de masticación, deglución, el sentido del gusto y el lenguaje. Pero la mejor de todas es sacar la lengua y hacer una mueca con la boca. En fin, usted sabrá si saca o no la lengua. El programa que hemos preparado para el día de hoy lo vamos a iniciar en Suiza, más no sé en cuál ciudad de Suiza, con Anibel Villarroel, Security Tips. Anibel es experta en concienciación de ciberseguridad. Con ella vamos a abordar, debería preguntarle primero qué es eso de concienciación de ciberseguridad, ¿no? Pero en todo caso es una experta en estos temas de la tecnología y con ella vamos a tocar este incidente que ha ocurrido el día de hoy con Microsoft, pues que ha dejado en tierra cualquier cantidad de vuelos en Estados Unidos, en Europa, en América Latina, de Asia también tenemos información, en Australia, en Nueva Zelanda, y ha hecho que colapse también las operaciones bancarias y cualquier cantidad de actividades de negocios. Incluso hospitales en el Reino Unido ha tenido una falla también los hospitales. La verdad es que es como que el caos. El caos, sin duda. Luego vamos a ir a Huntington Park, en California, para conversar con Rosario Marín, del Partido Republicano, para que ella nos dé un análisis, sus impresiones del discurso de anoche de Donald Trump, cuando aceptó ya la nominación presidencial por el Partido Republicano. Después iremos a Bogotá para conversar con Eligia Bolívar. Ayer The New York Times publicó un trabajo muy interesante donde afirmaban que de ganar Nicolás Maduro, 1/3 de los venezolanos consideraría emigrar. Se seguirían yendo los venezolanos del país. De Bogotá iremos luego a Aspen, en Colorado, donde está en este momento Pablo Pardo, quien suele vivir en Washington, pero ahora en este momento está puntualmente allí en Aspen. Con él vamos a tocar el tema de la eventual renuncia de Joe Biden a su aspiración presidencial. Se insiste mucho en que eso ya será un hecho, pues que lo que se discute es cuándo va a renunciar Biden a la candidatura y qué ocurriría si no va Biden. Se habla de Kamala Harris y una dupla con Gretchen Whitmer, la gobernadora de Michigan. Vamos a ver, eso lo vamos a conversar con Pablo Pardo. De Aspen iremos a Madrid para conversar con el doctor Emiliano García Coso, de la Universidad Pontificia Comillas. ¿Cuál ha sido hasta ahora la relación de la Unión Europea con Estados Unidos bajo el mandato de Biden? ¿Y qué podría ocurrir si es Donald Trump el que regresa a la Casa Blanca? Habida cuenta que con Donald Trump no hubo precisamente relaciones cordiales, ni con la Comunidad Europea, ni con la OTAN, ni con los otros organismos multilaterales. Y luego vamos a Caracas para cerrar el programa de hoy con María Corina Machado. Con María Corina haremos contacto aproximadamente sobre las 10:20, 10:30 de la mañana. Y con ella pues terminaremos conversando hasta el final del programa, cuando están restando ya apenas 9 días para el próximo domingo 28. El foro de hoy, estrategias y técnicas para tomar decisiones trascendentales. ¿Qué es una decisión trascendental? Bueno, casarme, comprar una casa, tener un hijo, o renunciar a una candidatura presidencial, por ejemplo. Eso lo vamos a abordar con Nereida Sánchez, psicóloga clínica en Davie, Florida, y con Javier Martínez Rodríguez, psicólogo clínico en Guayaquil. Ese es el programa que hemos preparado para el día de hoy, viernes 19 de julio. El 19 de julio de 1800 nació Juan José Flores, un militar venezolano, que fue líder político en Ecuador y fue el primer presidente de la República de Ecuador. El primer presidente ecuatoriano fue el venezolano Juan José Flores. El 19 de julio de 1848 se realizó la conversación de Seneca Falls. Fue la primera convención sobre los derechos de la mujer en los Estados Unidos.
celebrada en Seneca Falls, Nueva York, organizada por Elizabeth Cady Stanton y Lucretia Mott. El 19 de julio de 1900 se inaugura la primera línea del Metropolitano de París, el famoso Metro de París. El 19 de julio de 1951, Alfonso Chico Carrasquel se convirtió en el primer latinoamericano en participar en un Juego de las Estrellas en las Grandes Ligas. El 19 de julio de 1969, la nave espacial Apolo 11, con los astronautas Buzz Aldrin, Neil Armstrong y Michael Collins a bordo, se puso en órbita alrededor de la Luna. Al día siguiente, el 20 de julio, alunizó y pisó por primera vez el hombre la Luna. Un paso muy grande, un pequeño paso para un hombre, un paso muy grande para la humanidad, según la placa que firmó en ese entonces el presidente Richard Nixon. El 19 de julio de 1979, la arquitecta y modelo Maritza Sayalero Fernández gana el certamen de Miss Universo celebrado en Perth, Australia, convirtiéndose así en la primera venezolana en ganar el título de Miss Universo. Luego vendrían cualquier cantidad de Miss Universos venezolanas. El 19 de julio de 1980, en la Unión Soviética, 58 países boicotean los Juegos Olímpicos de Moscú por la invasión soviética de Afganistán. El primer país que boicoteó fue Estados Unidos, en ese entonces presidido por Jimmy Carter. 19 de julio de 1941, nació Florencia Vicenta de Casillas Martínez Cardona. Y usted se preguntará, ¿y quién es esa señora con ese nombre tan largo? Pues es esta. Vicky Carr, cumpliendo hoy 83 años. Debe ser él. Y ella corría para atender el teléfono cuando la única manera era el teléfono fijo en una casa. No había el celular, por supuesto. Y el 19 de julio de 1948 en Caracas nació Bulmaro José Ruiz, conocido como el Duro de la Clave, un gran sonero venezolano, Joe Ruiz. El editorial con César Miguel Rondón. Vivimos en un mundo sumamente seguro, donde todo, absolutamente todo, lo tenemos bajo control. Toda la tecnología está a nuestro servicio para que la vida sea fácil, para que la vida no tenga inconvenientes. Sin embargo, 4 años atrás, un murciélago en una población de China disparó la epidemia del COVID, que todavía está flotando por allí y tiene a la gente afectada. Es así que hasta Joe Biden ha tenido que recluirse víctima del COVID. Pero ¿a dónde voy? En ese mundo tan seguro, pues por la pandemia del COVID nos vimos todos obligados a encerrarnos en nuestras casas. La superamos gracias a esa misma tecnología. Pero esa tecnología que nos da tanta seguridad, en la mañana de hoy, viernes 19, nos tiene paralizados. Cualquier cantidad de vuelos fueron grounded, que es el verbo en inglés para decir los vuelos no volaron, se quedaron en tierra. Una falla de Microsoft ha hecho que los vuelos alrededor del planeta tengan dificultades. Se paraliza la aviación comercial, que es una manera de decir se paraliza el mundo. Las operaciones bancarias alrededor del planeta también se han visto en dificultades, más cualquier cantidad de transacciones en el mundo de los negocios. Un oyente, el amigo, ahora se me perdió aquí, ay Dios, lo tenía, el amigo Federico Durán nos dice: no soy fan de Microsoft, pero en este caso, en el caso que nos ocupa, no son ellos los causantes, sino un software de seguridad de terceros. Como sea. Lo cierto es que de quien haya sido la culpa, estamos en este momento
por esa misma tecnología que nos da seguridad y nos hace la vida fácil, paralizados. La pregunta, luego de esta reflexión, es evidente. ¿Qué tan seguros estamos en este mundo contemporáneo? Fue un accidente lo de Microsoft. ¿Y si no fue un accidente? Si, como dicen las teorías conspirativas, el murciélago de China no era un murciélago inocente y esa fue una pandemia que se desató a conciencia con intereses terribles, oscuros. Vamos a pensar en positivo, vamos a pensar que la pandemia fue exactamente un incidente como tantas pandemias han existido en la humanidad, y vamos a pensar que este incidente de hoy, pues, ocurrió por un error. Pero por lo que haya ocurrido, evidentemente no estamos tan seguros como lo pensábamos. 9:20 de la mañana. Hacemos una pequeña pausa y al regreso las noticias más importantes, aparte de la paralización del planeta por el incidente de Microsoft, las noticias más importantes de este viernes 19 de julio. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. 9:23 de la mañana. Mañana, sábado 20 de julio, 4 de la tarde. Lawn Depot Park, el estadio de los Marlins de Miami, donde van a recibir a los Mets de Nueva York, y se va a celebrar el Día de la Herencia Venezolana. A llenar el estadio mañana, cualquier cantidad de actividades, además del juego de béisbol y un concierto de San Luis. Entradas a la venta en marlins.com/Venezuela. Cuando compres tu entrada en marlins.com/Venezuela, al llegar al estadio vas a tener una camisa alusiva a este Día de la Herencia Venezolana y, lo más importante, vas a contribuir con Fe y Alegría en Venezuela. Por ello, has de comprar tus entradas en marlins.com/Venezuela. Mañana, Día de la Herencia Venezolana en el Lawn Depot Park. A las 9 de la mañana, hora del este, 2.100 vuelos habían sido cancelados en todo el mundo. Más de 1.200 de estos vuelos operaban hacia o fuera de Estados Unidos, según FlightAware.com. Más de 22.000 vuelos sufrieron retrasos en todo el mundo, y los retrasos afectaron a más de 2.600 vuelos con origen o destino Estados Unidos. ¿Qué fue lo que pasó? Pues vamos ahora hasta Basilea, Suiza, donde está Anibel Villarruel. Anibel, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Gracias por atendernos. Hola César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Anibel, ¿qué es lo que ha ocurrido con Microsoft? ¿Por qué se nos paralizó todo? A ver, en realidad fue una actualización automática de CrowdStrike, que es una especie de antivirus que utilizan muchas... Sí, adelante, Anibel. Hola, sí, escucharlo. No. Vale, lo que pasó fue que hubo una actualización automática de CrowdStrike que impactó a Windows. Muchas computadoras Windows utilizan CrowdStrike como una especie de antivirus, pero mejor. Muchas empresas lo utilizan. Uh-huh. Entonces, esta actualización tuvo un problema muy serio y causó que Windows tuviera el mítico error de la pantalla azul de la muerte, que básicamente hace que no puedas iniciar la computadora. Uh-huh. Ese fue el problema y ha afectado a aerolíneas, hospitales, infraestructura crítica alrededor del mundo. ¿Y por qué ocurrió este detalle? ¿Es culpa de CrowdStrike entonces? Lo que sabemos hasta ahora es que fue una actualización de CrowdStrike. No sabemos exactamente cómo pasó ni qué pudo haber pasado internamente, si fue que no lo probaron bien, Uh-huh. qué pudo haber pasado, no lo sabemos, pero lo que sabemos es que tuvo un impacto muy, muy severo. Ahora, ya hay una solución, pero en muchos casos requiere que se cambie algo directamente en la computadora, en persona.
Es decir, que los técnicos de estas empresas tienen que ir a cada computadora y borrar un archivo. No puede ser. Exacto, depende por supuesto de la configuración de la empresa. En algunos casos no es así, pero en otros casos sí, depende de cómo está configurado todo. De manera tal de que el que tiene el problema tiene que esperar que venga un técnico de CrowdStrike a arreglarle su computadora a nivel. No de CrowdStrike, sino de la misma empresa. Ajá. Que pueda acceder internamente a Windows y borrar un archivo. Es decir, CrowdStrike ya publicó lo que había que hacer. Ahora hay que hacerlo. Solo que es difícil hacerlo de forma remota y vía Internet porque estas computadoras no pueden arrancar en muchos casos. A nivel, tengo entendido que también el hecho de que sea un personal técnico de la propia empresa, no de Microsoft, sino de la empresa donde uno trabaje, sí, que esté tratando de resolver ese problema, entiendo que también hay que hacerlo siguiendo un protocolo porque hay un alto riesgo de dejar abiertos algunos canales para virus. ¿Es así? Claro, a ver, como CrowdStrike es un software de antivirus, básicamente, al hacer esta actualización, pues por un pequeño instante, pues hay una capacidad de que eso suceda. Pero en este momento CrowdStrike, por supuesto, estará trabajando en una actualización correcta para que las empresas puedan, pues, volver a estar en línea y de forma correcta, ¿no? ¿Hay riesgos de que esto se pueda repetir a nivel? Eso es muy difícil de decir, porque en este caso fue un error de CrowdStrike que de nuevo no sabemos cómo pasó ni por qué, pero yo me imagino que por lo menos en esta empresa seguro cambiarán muchos procesos o añadirán tecnología que detecte esto. O sea, yo creo que CrowdStrike va a hacer todo lo posible para que esto no vuelva a pasar. Yeah. Pero lo que sí esto nos dice es que hay un término que se llama la supply chain, la cadena de suministro de software, en donde si hay algún software o algo que tiene un problema que tú usas, estás impactado de manera directa o indirecta. En este caso fue un error muy grave a nivel de disponibilidad causado por un tercero que utilizaban estas empresas. Y eso puede pasar pues con cualquier otra empresa que utilices dependiendo de lo que hace. Claro, CrowdStrike es un software muy delicado porque tiene mucho acceso. Para efectos de nuestros oyentes, me gustaría que nos dijeras una página oficial donde pudiéramos tener información actualizada de qué hacer en este caso y cómo hacerlo. ¿Qué sugieres? A ver, este problema normalmente afectaría a empresas, a dispositivos en empresas. Como usuarios privados es muy poco probable que utilices algo como CrowdStrike. Entonces, a nivel independiente, para mi hogar, no creo que tengamos que hacer mucho. Pero yo en este momento estoy siguiendo los noticieros internacionales para ver qué están comentando. Estoy siguiendo en Twitter al CEO de CrowdStrike. La página oficial de CrowdStrike también tiene información, Windows también. Canales oficiales siempre. Gracias. Aníbal, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Muchísimas gracias, César. Buen día. Gracias a ti. Aníbal Villarroel, experta en estos temas de ciberseguridad, nos habló desde Basilea, en Suiza. El expresidente Donald Trump convirtió la Convención Nacional Republicana en un mitin de campaña en su primer discurso desde que sobrevivió a un intento de asesinato, afirmando que Dios estuvo de su lado durante el tiroteo y pidiendo a su partido que se uniera para salvar este país. Así, un Trump sombrío y reflexivo fue contando a miles de absortos seguidores cómo escapó por poco de la bala de un posible asesino. Pero ese tono sombrío duró solo 15 minutos. Después volvió al mismo discurso sobre sus logros en la presidencia y señaló a sus objetivos habituales: los demócratas, los medios de comunicación, los inmigrantes. Volvió a decir, vienen de prisiones, vienen de cárceles, vienen de instituciones mentales. Volvió a decir que a Nancy Pelosi la llamó la loca Nancy, etcétera, etcétera. Excarcelaron al jefe de seguridad de María Corina Machado. Milcíades Ávila recibió una medida sustitutiva de libertad tras haber sido encarcelado en la madrugada del miércoles 17. En su cuenta de la red X,
María Corina Machado dijo: en este momento acabamos de recibir en nuestra sede a nuestro compañero Milcíades Ávila, quien recibió medida cautelar de presentación en el Tribunal de Maracay cada 30 días, como consecuencia de la audiencia de presentación realizada en la tarde de hoy. Cita textual. Nicolás Maduro señaló que la oposición quiere una tragedia en el país para pedir la suspensión de las elecciones. Sé todo, quieren una hecatombe, una tragedia para gritar suspensión de las elecciones y saldrían los gringos y el malparido de Milei, el Noboa de la derecha, suspendan las elecciones. Cita textual para el señor Maduro. Acotó que tras esto saldrían los gringos Milei y Noboa pidiendo suspenderlas. Pero yo les digo, estamos preparados, nervios de acero, calma y cordura, llueve, truene o relampaguee. El 28 de julio habrá elecciones en Venezuela y nadie las va a sabotear. Cuando lleguen las 10 de la noche y aparece el presidente del CNE y dice: tengo el reporte oficial con el 90% de las mesas electorales, el candidato Nicolás Maduro Moro a esta hora tiene una victoria irreversible. Eso también lo dijo textualmente Nicolás Maduro. La carrera del presidente Biden como presunto candidato demócrata podría estar llegando a su fin, y los informes sugieren que podría abandonar la carrera tan pronto como este fin de semana. El expresidente Barack Obama se convirtió en uno de los últimos demócratas importantes en decirle a sus aliados que Biden necesita seriamente reconsiderar su campaña para la presidencia. Mientras, la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho a algunos demócratas de la Cámara que cree que se puede convencer a Biden de que abandone la carrera pronto. Esto según The Washington Post. Ahora algunos demócratas dicen que no se trata de si Biden se retira, sino de cuándo. Si termina su campaña antes del Comité Nacional Demócrata, sus delegados comprometidos serían liberados para apoyar a otro candidato. Las cosas podrían complicarse si Biden no brinda su respaldo y podría convertirse en una batalla campal para hacerse con la nominación. Si no pasa el testigo a la vicepresidenta Kamala Harris, los más de $100 millones de los donantes podrían reembolsarse o transferirse al Comité Nacional Demócrata para apoyar al próximo candidato. Bien, esa es la angustia en el Partido Demócrata. En el Partido Republicano todo parece funcionar sobre ruedas, viento en popa. Ayer ya Donald Trump aceptó la nominación y dio su discurso. Vamos hasta Huntington Park, en California, donde está la señora Rosario Marín. La señora Rosario Marín es del Partido Republicano, fue tesorera de Estados Unidos durante el gobierno de Bush y es analista política. Rosario, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Especialmente muchísimas gracias por el madrugonazo, habida cuenta de la diferencia de horas. Gracias, César. Un placer, como siempre, estar en tu programa. Muchísimas gracias. Rosario, me gustaría conocer tus impresiones del discurso de ayer de Donald Trump. Pues mira, el problema de la campaña de Trump fue crear una expectativa que obviamente no se logró. Que era un hombre cambiado, que iba a ser mucho más reflexivo, que iba a tener una visión para América, bla, bla, bla. Y obviamente así se presentó y así lo esperábamos. Y yo reservé mi juicio, pero obviamente nosotros sabemos que el león siempre será el león, la serpiente siempre será la serpiente, el alacrán siempre va a ser el alacrán. Y cierto fue, Trump pudo, cuando leía el teleprompter, decía lo que estaba escrito, que obviamente él no lo escribió. Sin embargo, se salía de lo que el teleprompter le estaba diciendo y vimos al mismo Trump de siempre, un hombre amargado, un hombre resentido, un hombre mentiroso y un discurso que dilató más de hora y media, un discurso aburrido, lleno de mentiras, falsedades. Y bueno, ese es el abanderado del Partido Republicano, que se equivocó muchas veces, que habló de tener la convención republicana en Venezuela, por favor, donde según él dice el crimen está muy, muy bajo. O sea, pues,
Qué lástima para el Partido Republicano que un criminal convicto sea su abanderado. Toda la fanfarra de la Convención Republicana no quita los hechos. Es un convicto criminal. Tiene que pagar 85 millones de dólares a una persona por acoso sexual, por asalto sexual. Fue encontrado culpable de 34 cargos. O sea, estamos hablando de una convención republicana que es la primera vez que esto sucede. Es una lástima. Es una lástima. Rosario, ¿sigue siendo republicana tú? Sí, estoy registrada como republicana y lo voy a hacer porque yo soy republicana. No soy cultista de Trump, es diferente. Yo asistí como delegada a 5 convenciones republicanas y cada persona por la que yo luché y cada valor republicano por el que yo luché no es lo que está hoy. No es este circo, no es este mañoso, no. Las personas por las que yo trabajé tanto, Bob Dole, las 2 campañas del presidente Bush, John McCain, Mitt Romney, hombres honorables. Tal vez no estaba de acuerdo con todas sus posiciones, como no podía estar de acuerdo con las de Joe Biden, pero sí algo tenían en común. Hombres honorables, hombres con valores, hombres que estaban dispuestos a defender los valores del Partido Republicano. El Partido Republicano, una de las cosas que somos el partido de la ley y el orden. Qué risa, César, qué risa que el abanderado del partido de la ley y del orden sea un convicto criminal. Dios. Bien, todo parece indicar, sobre todo después del caos en el Partido Demócrata, que quizás sea el próximo presidente, regrese a la Casa Blanca. ¿Cómo ves un segundo gobierno de Donald Trump, Rosario? Pues lastimosamente sería muy lamentable para América y ciertamente para los latinos y ciertamente para las minorías, pero especialmente para las mujeres, César. No nos podemos olvidar lo que él ha dicho que va a hacer, a sacar de 12 a 15 millones a todas las personas que están aquí indocumentadas. Yo llegué a este país cuando había esas redadas y el dolor, el sufrimiento, el miedo, el temor, el pánico que las familias tenían de que sus parientes, sus papás, sus mamás, tal vez no llegaban, no regresaban de su trabajo, era palpable. Yo vivo en una ciudad que es netamente migrante. Entonces a mí me horroriza eso, pero no sé si tú has leído, yo he leído no todo el documento del proyecto 2025, pero me aterroriza pensar que esto es lo que él propone, y lo propone porque él mismo, hablando al Heritage Foundation, dijo que ellos estaban diseñando el documento con el que él iba a trabajar y a implementarlo cuando llegue a ser presidente. Yo lo escuché. Entonces, ¿y las mujeres? Y ahora con J.D. Vance, un joven que tiene 39 años de edad, que tiene 2 años en el Senado. Dios mío, que no se espera este país. Y lo que ha dicho, bueno, de nosotros los migrantes que somos criminales, la realidad, y lo dijo una y otra vez en su discurso, eso no es cierto. Las personas indocumentadas son las que tienen mucho menos probabilidades de cometer crímenes. Y por otro lado, que vienen a robar los empleos. Eso no es cierto. Hoy día hay 2 millones más de empleos de personas que pueden trabajar. ¿Y quiénes son los que hacen esos empleos? Los migrantes. ¿Esto es lo que queremos? Caray. Rosario, te agradezco mucho que nos hayas atendido en el programa de hoy. Para mí es placer, César. Muchas gracias. La señora Rosario Marín, ya la escucharon ustedes, sigue siendo del Partido Republicano,
llegó a ser una prominente figura dentro del Partido Republicano, llegó a ser la tesorera de este país en el gobierno del presidente Bush. Nos habló desde Huntington Park, en California. Hacemos una pequeña pausa y al regreso nos ocupamos de un artículo que publicó The New York Times en el día de ayer. Si gana Maduro, un tercio de la población venezolana dice que se va a ir. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Está en Conexión por Éxito 107.1 FM. Son las 9:44. María Trina Burgos, abogada de inmigración, es una abogada venezolana para venezolanos. Bueno, para todos, pero especialmente a los venezolanos, con los que los trata con mucho cariño de compatriotas, de paisanos. Ella tiene más de 25 años de experiencia en temas migratorios, trabajando aquí en Estados Unidos. Y ella está licenciada para ejercer la abogacía, trabajar los temas de inmigración en los 50 estados de la Unión, de manera tal de que si estás en California, en Oregón, ella te va a ayudar. En Texas, ella puede trabajar para ti. Anota su teléfono, por favor, el 305-468-0044. 305-468-0044. María Trina Burgos. Ella está en la red X en @abogadaburgos y en Instagram, María Trina Burgos. Tu abogada de inmigración, 305-468-0044. 305-468-0044. Ayer, The New York Times publicó este artículo. Más venezolanos dicen que se irán de su país si Maduro gana las elecciones. Hasta un tercio de los venezolanos consideraría emigrar si el líder autoritario del país sigue otros 6 años en el poder al ganar las elecciones fijadas para el 28 de julio. Esto según una encuesta que citan acá en este trabajo de The New York Times. Y en este trabajo nos dicen, según Naciones Unidas, casi 8 millones de venezolanos ya están viviendo en otros países, lo que ha ocasionado una de las mayores crisis migratorias del mundo. Vamos a tocar este tema con alguien que lo conoce a fondo y lo ha trabajado. Ligia Bolívar, socióloga, investigadora asociada del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ella está en Bogotá. Ligia, muy buenos días. Gracias por atendernos. Buen día, César. Gracias a ti. Ligia, ¿qué impresión te merece este artículo que se publicó ayer de New York Times? Bueno, yo le cambiaría el título. Yo no diría si gana Maduro. Yo diría si Maduro dice que gana, para empezar. Bueno. Pero más allá de eso, creo que es una precisión importante porque todas las encuestas lo dan como perdedor con una diferencia muy alta. Entonces también hay que adecuarse a lo que es la realidad. No es si gana Maduro, sino si Maduro dice haber ganado o si Maduro reconoce el triunfo de la oposición. Dicho esto, creo que hay que recordar que ya la organización Un Venezuela, que se encarga de todo lo que tiene que ver con la crisis humanitaria en el país, había sacado un informe en noviembre. Eso quiere decir que los datos los recogieron a más tardar en septiembre del año pasado. Es decir, cuando ni siquiera había certeza si iba a haber o no elecciones primarias de la oposición, o sea, en una situación de mucha incertidumbre. Ya para ese momento, el 10% de la población hablaba de irse del país en 2024. ¿no? Independientemente de lo que pasara, porque no se sabía si iba a haber elecciones, si iba a haber primarias, era un escenario electoral muy incierto en ese momento, ¿no? Luego, una encuestadora en Venezuela, Delfos, este año, ya una vez que se sabe que hay fecha de elecciones y todo lo demás, hace más o menos 2 meses, un poco más, hace otra encuesta donde dice eso, si gana Maduro, entre comillas, un 30% de la población saldría del país. Esto es previsible, estos son datos, primero, que son resultados de encuestas que tienen un muestreo muy calificado, pero segundo, yo he hecho trabajos
de investigación sobre el tema de refugio hace muchos años e hice un seguimiento de lo que han sido los picos de refugio de 2016. Y de 2016 vemos que los picos de refugio están todos asociados a un acontecimiento político en Venezuela. Ya sea cuando se anuló el revocatorio, cuando se nombró la constituyente, siempre han estado asociados. Entonces, es muy probable que sí, que en efecto eso sea lo que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué el venezolano está tan decidido a abandonar el país? ¿Por qué casi 8 millones, según Naciones Unidas, lo han abandonado ya, Ligia? Mira, yo creo que el venezolano no está decidido a dejar el país. El venezolano está decidido a tener la calidad de vida que le quitaron, ¿ya? Y eso significa que si no la tiene, pues va a salir. Ha estado saliendo durante los últimos 8 años aproximadamente y va a continuar saliendo si observa que esa calidad de vida se le quita, ¿no? No solamente en salud, en educación, incluso en materia de empleo, un pequeño empresario o un startup puede ser que no tenga ninguna certeza porque, bueno, lo poco que va ganando, lo tiene que compartir con la Guardia Nacional, con el CENIAT, etcétera. Entonces, no es una determinación a salir, todo lo contrario. Hemos visto cómo en esta campaña hay muchas personas que están deseosas de regresar. O sea, la determinación es a regresar. Ya. Ligia, muchísimas gracias por atendernos en la mañana de hoy. Bueno, no, gracias a ti de nuevo. Ligia Bolívar, socióloga, desde la ciudad de Bogotá. 9:51 de la mañana. Las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Alicia? Leo de Axios lo siguiente, César. Una abrumadora mayoría de votantes latinos en una encuesta reciente dijo que se sienten utilizados como peones por políticos que en realidad no se preocupan por ellos. Esto es en Estados Unidos. Los votantes latinos son una parte clave y de rápido crecimiento del electorado. Sin embargo, ambos partidos han enfrentado críticas por sus deficientes esfuerzos de participación y por eludir cuestiones que los hispanos dicen que les importan, incluida la inflación y la economía personal. El 80% de los latinos encuestados dijeron que se sienten utilizados por los políticos, según una encuesta de Axios Vibes de Harris Poll publicada este mismo martes. La encuesta se realizó en línea del 10 al 12 de julio y refleja las respuestas de 587 adultos que se identificaron como latinos, 512 de ellos votantes. Fíjate, si a eso le agregas el discurso anti-inmigrante y básicamente anti-inmigrante latino. Así es. Porque el acento lo pone el señor Trump es en el inmigrante latino. De hecho, menciona abiertamente a los venezolanos. A los venezolanos, sí. Por supuesto, ayer lo hizo varias veces. Sí, está de moda. No sé. Hay una fijación ahí ahora. Gracias, Flor Alicia. Mientras lo decíamos antes de conversar con Rosario Marina allá en California, mientras en el Partido Republicano todo parece ir sobre ruedas, viento en popa, en el caso del Partido Demócrata todo parece vuelto un caos. Algunos dan como un hecho que el presidente Biden va a renunciar a su aspiración presidencial. Si eso es así, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién sería el candidato o la candidata? Vamos hasta Aspen, donde en este momento se encuentra el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington, Pablo Pardo. Pablo, muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos. Pablo, muy buenos días. No tenemos a Pablo en este momento. A ver. ¿Lumen? Pablo. Pablo, ¿me escuchas? Creo que no nos está escuchando. Vamos a intentar volverlo a llamar. Sí. Leo esta información. Si el presidente Biden decide retirarse, los demócratas no deben temer. Tienen ante ellos una candidatura que aún puede derrotar al candidato republicano Donald Trump, ya no presunto. Una boleta con Kamala Harris como presidente y la gobernadora de Michigan, Gretchen Whitmer, como compañera de fórmula, no solo tendría las mejores probabilidades de sacar al partido
a superar este momento de crisis, sino también el potencial de entusiasmar a los votantes y producir un resultado histórico. Ahora sí estás con nosotros, Pablo. Muy buenos días. Hola, buenos días. Pablo, ¿qué información estás manejando sobre la eventual renuncia del presidente Biden a su aspiración presidencial? Bueno, pues hay todo tipo de rumores, pero en primer lugar tenemos que tener en cuenta que todavía estamos en 3, con lo cual no hay nada oficial, pero bueno, muchos dicen que podría llegar a producirse incluso este fin de semana, incluso algunos hablan del domingo. Y también algunos republicanos, como por ejemplo el senador Marco Rubio de Florida, han dicho que precisamente si Biden no está capacitado para ser candidato, tampoco está capacitado para ser presidente, con lo cual debería dimitir de ese cargo inmediatamente, lo cual abre también otro foro de debate, otro tema de debate, otro frente de debate, aunque yo no creo que vaya a ser, digamos, dominante ni muy importante, pero sí que creo que los republicanos van a usarlo. Y pongamos, renuncia Biden, renuncia este fin de semana. Dejemos por ahora, a beneficio de esta conversación, el eventual reclamo republicano como ese que ha manifestado Marco Rubio. Pero yendo al caso de la candidatura, de la nominación demócrata, la señora Kamala Harris tendría la primera opción, ¿es así? Al menos institucionalmente y teóricamente sí, y una gran parte del partido, pues digamos que la ve como, gran parte de los líderes del partido la ven como la heredera de Joe Biden. ¿Y qué has oído, qué nos puedes decir de la participación Kamala Harris como candidata presidencial, Gretchen Whitmer pues bueno, como vicepresidenta? Sí. Perdón, sí, continúa. Bueno, si Kamala Harris llega a ser nominada como candidata, cosa que, bueno, habría que ver también porque Harris no es muy popular, no tiene mucho apoyo entre las bases del partido, tampoco tiene un excesivo apoyo entre la dirigencia, entre la élite del partido. Ha tenido malas relaciones con mucha gente en estos 3 años que ha estado en el cargo de vicepresidenta, 3 años y medio. Pero bueno, en el supuesto de que llegara a ser ella la candidata, la gran cuestión sería saber efectivamente quién podría ser su candidata a vicepresidenta o vicepresidente, y ahí es muy probable que se diera, digamos, el caso contrario al que la llevó a ella a la vicepresidencia. Es decir, probablemente buscaría un hombre blanco, o sea, para no tener, digamos, un ticket presidencial que estuviera completamente formado, pues, en primer lugar, por minorías y, en segundo lugar, pues, por mujeres. Digamos que Harris, dado que, bueno, hoy en día funciona mucho lo que se llama política de identidad, Harris ya ocupa, digamos, una parte de esa ecuación, y por consiguiente se supone que su candidato, pues, debería ser un hombre blanco, pues, digamos, bastante de establishment, bastante aburrido. Lo que no se sabe es quién puede ser, es decir, tampoco se sabe quién estaría dispuesto a aceptarlo. También hay que tener en cuenta que Harris tiene fama de ser una personalidad compleja y problemática a la hora de tratar con sus subordinados y con su equipo en general. Ha perdido a 3 directores de gabinete en 3 años y medio, lo cual es algo absolutamente excepcional en Estados Unidos. Que el jefe de gabinete se vaya de la oficina del vicepresidente es algo yo creo que no ha pasado nunca, y menos 3, es decir, uno por año. Con lo cual sería una cuestión importante, pero yo creo que efectivamente el candidato a vicepresidente, si Harris fuera la candidata a presidente, debería ser un hombre, y un hombre de raza blanca. ¿Y hay se ha barajado algún nombre en ese sentido, Pablo? No, por el momento no, porque por el momento todo el debate se ha centrado en
absolutamente todo el debate se ha centrado en la presidencia. Es decir, por ejemplo, Gavin Newsom, el gobernador de California, que ha sonado entre algunos como candidato para reemplazar a Biden, cosa que parece también difícil porque, bueno, California tiene sus propios problemas y en una parte de los republicanos despierta mucho rechazo. No está claro, digamos, que fuera a sumar votos en un ticket con Harris. Podría haber otros candidatos. Se ha hablado incluso también de Pete Buttigieg, el secretario de Transportes, pero bueno, Buttigieg en primer lugar tendría que renunciar a su cargo para ser el candidato, y Buttigieg tiene una característica que posiblemente le impida, al menos en este caso, ser candidato, que es que es homosexual, está casado con un hombre, y esto despierta un rechazo considerable en una parte del electorado, precisamente el electorado, digamos, al que de acercarse con su nombramiento de presidente, pues como si dijéramos alguien más centrista, alguien más pro-establishment, aunque Harris es muy pro-establishment, vamos. Ya. Bien, menudo problema tiene el Partido Demócrata. Pablo, muchas gracias por atendernos en el programa de hoy. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Pablo Pardo es el corresponsal del diario El Mundo de Madrid en Washington. Hay otros nombres. Leo aquí el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, el gobernador de Kentucky, Andy Beshear, el senador de Arizona, Mark Kelly, y el gobernador de Pensilvania, Josh Shapiro, como eventuales compañeros de la señora Kamala Harris en el ticket como vicepresidentes. 10:01 de la mañana, Capicúa. Vamos a hacer una pausa. Al regreso venimos con nuestro foro en el día de hoy, cómo tomar decisiones trascendentales. Y recuerden que a las 10:20, 10:30 de la mañana aproximadamente estaremos conversando con María Corina Machado allá en Caracas. Esto es En Conexión por Éxito 107.1 FM en Miami. Tomar decisiones importantes en la vida puede ser un desafío. A menudo son complicadas e involucran muchos factores. Algunos de estos factores con intereses contrapuestos. También puede haber mucho en juego y usted tiene razón al preocuparse por tomar la mejor decisión posible. Incluso después de días de analizar sus opciones es posible que no pueda sopesar eficazmente los pros y los contras, determinar lo que realmente desea o decidir lo que cree que es mejor. ¿Cómo dejar de dar vueltas en círculos? Además, a veces nuestra mente nos lleva por mal camino. ¿Cómo puede uno estar seguro de que no está racionalizando erróneamente una opción sobre otras debido a un miedo injustificado o una fantasía infundada? En otras palabras, ¿cómo tomar decisiones trascendentales? Ese es nuestro foro en el día de hoy. En Davie, Florida, está la psicóloga clínica Nereida Sánchez. Nereida, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muy buenos días, César Miguel. También muchas gracias por invitarme a tu programa. Y en Guayaquil, Ecuador, está el también psicólogo clínico Javier Martínez Rodríguez. Javier, muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, César Miguel. Gracias a toda la audiencia por estar presente y por la invitación una vez más. A ver, cuando hablamos de decisiones trascendentales, ¿de qué tipo de decisiones estamos hablando? Comenzamos con Nereida. Ok, serían decisiones significativas para nuestra vida, que implican cambios cruciales. Esas serían las decisiones trascendentales. Cuando nosotros tomamos decisiones, estamos recorriendo un camino hacia nuestro crecimiento personal o nuestro detrimento personal. Entonces, decisiones cruciales, las que marcan un antes y un después en nuestra vida. Por eso son tan elementales y tan importantes. ¿Y por qué nos cuesta tomar esa decisión trascendental? Le pregunto a Javier.
Bueno, una de las razones básicas es que el tomar una decisión implica elegir una opción y dejar otra. Entonces, nos puede dar mucho miedo renunciar a una de las opciones. Y esto también viene ligado a que nos suele dar mucho miedo equivocarnos. Entonces, tenemos miedo de arrepentirnos después de la decisión, de llegar al punto de decir, me equivoqué, he debido tomar la otra. Entonces, solemos anticiparnos un poco negativamente y eso es lo que nos da miedo y por eso la pensamos y repensamos tanto, ¿no? Ya. Y hay mecanismos, hay técnicas para uno poder pensar y llegar a tomar la decisión más segura, más confiable, Nereida. Ok, como mecanismo básico sería el autoconocimiento. Yo necesito comprender cuáles son mis valores personales, cuáles son mis metas personales, y en base a eso yo voy a tomar decisiones. Entonces el autoconocimiento es sumamente importante. Necesito saber hacia dónde quiero ir, hacia dónde yo elijo ir, no lo que me presione la gente o la cultura o la situación del momento, sino que qué es lo que va a construir eso que yo quiero en mi vida. Entonces, para mí el mecanismo del autoconocimiento es básico, es elemental. Y como técnicas, pues hay muchísimas técnicas. Por ejemplo, te pongo una, la técnica de la gestión emocional. ¿Qué emoción me está produciendo esa decisión? Porque si yo tengo miedo, yo voy a evitar tomar la decisión. Si yo tengo tristeza o depresión, voy a estar desmotivado para tomar la decisión. ¿Para qué la voy a tomar si todo va a seguir igual? ¿Qué es lo que va a cambiar? No voy a ver la situación futura con esperanza. Si, por ejemplo, yo tengo ansiedad, voy a estar distraída, no me voy a poder concentrar. Si, por ejemplo, yo tengo rabia, entonces yo pudiera actuar impulsivamente y de manera no racional. Entonces la gestión emocional sería un elemento importante dentro de la toma de decisiones. La otra sería considerar opciones. Yo pongo mis opciones, por ejemplo, opción A, vamos a poner el ejemplo de emigrar del país. Opción A, emigrar del país. Opción B, no emigrar del país, quedarme donde estoy. Entonces, ¿cuáles serían las ventajas, desventajas y riesgos de cada opción? Y luego que yo tengo todas esas respuestas escritas, porque necesito ponerlas fuera de mí, porque cuando las pienso nada más, mis emociones me nublan. Entonces, cuando yo las escribo y las pongo afuera, puedo ser más objetiva, puedo hacer análisis y siempre va a haber riesgos, pero yo voy a hacer un plan B para esos riesgos, voy a minimizar esos riesgos, voy a asumir esos riesgos. Entonces, técnicas para tomar las decisiones hay muchas. Ya. Javier, Nereida ha mencionado el elemento miedo, ¿verdad? Y el miedo puede estar determinado porque una decisión trascendental, por lo que estoy entendiendo, no tiene vuelta atrás. Hay un antes y un después, dijo Nereida, ¿verdad? ¿A qué le tengo miedo? ¿Cómo definir ese miedo a la hora de tomar la decisión, Javier? Bueno, ese miedo básicamente lo podemos entender como el anticipar de una manera muy negativa que algo va a salir mal con la decisión. Disculpa. No sé, el miedo a equivocarnos, por ejemplo, y en este caso con la decisión, es el miedo a que después que tomé la decisión y hago los pasos correctos, me dé cuenta que no fue la decisión correcta y no la pueda retroceder en el tiempo. Entonces me tengo que encargar de afrontar una cantidad de consecuencias negativas y un autorreproche, ¿no? Ese miedo que nos da es el miedo de llegar al punto de decir, me equivoqué y me perjudiqué tanto a mí mismo como a los que me rodean, a mi familia, a los seres cercanos. Y es esa parte de no querer equivocarnos, porque siendo una decisión trascendental implica cosas serias tanto para nosotros como para los otros. Entonces, es ese componente que va entrando ahí y que muchas veces, y aquí quiero tomar algo en Nereida, es que por ese miedo a tomar la decisión la vamos postergando sin darnos cuenta de que no decidir ya es una decisión, porque lo voy dejando pasar y pasar y pasar. Y en el caso de emigrar, por ejemplo, bueno, no lo decido, pero pasa un año y es un año en que me quedé, no migré tampoco. O sea, no decidir es una decisión también.
Y a veces esa es la parte que nos va dejando en este ciclo largo de rumiación y de continuar pensando sin llegar a un punto específico de decir, bueno, ok, tomo la decisión, doy los pasos necesarios. Ese no decidir es ya una manera de decidir, pero es una decisión inerte, ¿no? Una decisión que no pareciera muy proactiva, todo lo contrario. ¿Qué ocurre con la persona que no toma la decisión? Definitivamente no emigra, pero no porque decidió quedarse, sino porque le fue dando largas al asunto. La persona que quiere divorciarse, por ejemplo, y no termina de tomar la decisión, entonces sigue allí y el contexto, por lo general, permanece intacto, sino agravándose. ¿Qué ocurre en esas circunstancias, Nereida? Oye, qué buen comentario, César, el que estás haciendo. Qué buen comentario, porque este estado inerte no me permite, aunque estoy aquí, y ciertamente cuando no tomo una decisión, estoy tomando otra porque estoy aquí, pero no avanzo, no resuelvo lo que tengo que resolver aquí, no hago las gestiones que necesito hacer, sino que estoy inerte. No está pasando nada, pero está pasando el tiempo. El tiempo puede complicar las cosas, agravar las cosas, me impide resolver cosas, pierdo oportunidades. Entonces, ese estado inerte es fatal y nos pasa a muchos. Por eso yo pienso que un concepto que debemos manejar a la hora de tomar decisiones, porque sí, las técnicas son muy valiosas, porque las técnicas nos ayudan a tomar decisiones informadas, pero para poder razonarlas, tener información para saber cuáles son mis opciones y cuáles son mis mejores opciones. Pero todo lo que tiene que ver con la autoestima, el autoconcepto y sobre todo un elemento que es la autoeficacia, que es lo que yo puedo hacer, lo que yo soy capaz de hacer, porque muchas veces eso es lo que nos detiene. No voy a ser capaz, no voy a poder, esto va a ser muy difícil para mí, y si sale mal, y todas esas dudas que están muy asociadas a la autoestima y a la autoeficacia, no me permiten tomar decisiones. Por ejemplo, hay un dicho venezolano que no sé si tú lo recuerdas, César, que dice, esto es lo que hay. Sí, cómo no. Bueno, esto es lo que hay. Pues imagínate cambiar eso, enfocándonos en la autoeficacia, cambiar esa frase por esto lo puedo superar. Quizás necesito adiestrarme, necesito conocer, necesito aprender, hacer cosas nuevas, innovar, crear, pero yo necesito un carácter para poder hacer eso. Necesito creer en mí, necesito confiar en mí para poder hacerlo. Entonces, estos elementos son importantísimos para tomar decisiones, porque no podemos negar que las decisiones van marcando el recorrido de nuestra vida. ¿Hacia dónde vamos? Diariamente tomamos decisiones. Unas son muy sencillas, otras son cruciales. Otras van a marcar nuestra vida, nuestro nivel de satisfacción, de felicidad en nuestra vida. Entonces son importantes, pero necesito fomentar un carácter en mí. Ahora, analizarlas, entenderlas, bueno, muchas técnicas, ponerlas en papel para poder tomar decisiones informadas, razonar, no llevarme por la emoción de que me quedo aquí porque quiero o me voy porque quiero. ¿Hacia dónde voy y por qué voy? ¿Cuáles son mis motivaciones? Eso lo tengo que conocer. Ya. El tiempo se nos ha venido encima y hay que ir cerrando la conversación, lamentablemente. Entonces, Javier, te voy a dejar la palabra ya para que puedas dejarle a nuestros oyentes algún tipo de conclusión, por favor. Bueno, a la hora de tomar decisiones importantes y, como decía Nereida, si ponemos afuera en una lista, digamos, las ventajas y desventajas, los pros y los contras, podemos también darnos cuenta de que hay una parte emocional involucrada. Entonces, ¿cómo me siento cuando voy planificando las ventajas y desventajas de cada opción? Tomar una decisión va a involucrar siempre tanto un aspecto emocional como un aspecto racional. Y la idea es que podamos entender a ambos para buscar el punto de comunión que es el más conveniente. ¿Okay? Entonces, atendamos a nuestra parte emocional, atendamos también a la parte racional. Si necesitamos ayuda, podemos buscar ayuda en pedir una perspectiva, no preguntar que nos digan qué hacer, sino una perspectiva. Y al final, el asumir que la decisión
es un proceso por el que tenemos que pasar y que hay que asumirlo. Y así sea, me quedo, por decir algo, bueno, me quedo porque quiero, no porque se me pasó el tiempo. Entonces, asumir la responsabilidad y el hecho de decidir cambia todo. O sea, cuando yo decido, bueno, esto es lo que voy a hacer, eso nos da una sensación de estar un poco más a cargo de nuestro porvenir y de nuestro futuro. Así que sería. Javier, muchísimas gracias por habernos acompañado en la mañana de hoy. Un gusto como siempre, César Miguel. Nereida, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Ok, gracias a ti, César. Nereida Sánchez, psicóloga clínica en Davie, Florida, y el psicólogo Javier Martínez Rodríguez en Guayaquil. Gracias a los dos. 10:20 de la mañana, una pequeña pausa y ya regresamos en Conexión por Éxito 107.1 FM. Corran la voz. A las 10:30 estaremos con María Corina Machado. Son las 10:21 de la mañana. Mañana, sábado 20 de julio, a las 4 de la tarde o desde las 4 de la tarde, nos encontramos en el Lawn Depot Park. El juego de pelota, los Marlins van a recibir a los Mets, pero más allá del juego de pelota tendremos el Día de la Herencia Venezolana. Se llena el estadio Lawn Depot Park con cualquier cantidad de actividades, música. Tendremos el concierto de San Luis al finalizar el juego. Compra tus entradas en marlins.com/Venezuela. Al comprar tus entradas en marlins.com/Venezuela, vas a tener una franela, una camisa alusiva al Día de la Herencia Venezolana y vas a contribuir con fe y alegría en Venezuela. Por ello es importante que compres tus entradas por marlins.com/Venezuela. Mañana, sábado 20 de julio, Día de la Herencia Venezolana en el Lawn Depot Park. En el primer gobierno de Donald Trump, la relación con Europa no fue precisamente llevadera. Y hay detalles que podrían amargar un poco un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en su relación con Europa. Víctor Orbán, por ejemplo, viene a Estados Unidos y va a Mar-a-Lago a jugar golf con Donald Trump. Víctor Orbán, el líder húngaro, no es el bien visto por la totalidad de los líderes europeos, habida cuenta además de su muy estrecha amistad con Vladimir Putin. ¿Qué representaría para Europa, para la Unión Europea, un regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Vamos a Madrid. Allí está Emiliano García Coso. Es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas. Emiliano, muy buenos días, muy buenas tardes por allá. Muchísimas gracias por atendernos. Muy buenos días, don César. Un placer estar en su programa. A ver, ¿cómo sería, qué espera Europa o para qué se prepara Europa ante un eventual regreso de Donald Trump a la Casa Blanca? Pues para Europa sería el peor de los escenarios, porque la administración Trump que ya sufrimos supuso una guerra comercial con Europa y continuas amenazas a que si los países europeos que son miembros de la OTAN, que actualmente son 32, no cumplían el 2% de su PIB de contribución a la defensa, pues que los dejaría al albur de su amigo Putin, es decir, que los dejaría indefensos frente a las posibles amenazas del gobierno Putin, cosa que ha obligado a que Finlandia y Suecia, que eran países neutrales, se tuvieran que sumar a la OTAN ante la amenaza de que no solamente invada Ucrania, sino que también tome represalias respecto a los países vecinos a raíz de esa aire expansionista que caracteriza al gobierno Putin. Si tuviésemos que jerarquizar los riesgos o las angustias, no sé cómo definirlo, ¿cuál sería la primera? Sería angustia porque Trump no es un político al uso, por lo tanto es absolutamente impredecible. Quizás se levanta un día y decide pues trasladar la embajada oficial a Jerusalén, reconociendo digamos, la presencia de Israel y la capitalidad de Jerusalén,
impidiendo, digamos, toda posibilidad del reconocimiento del Estado palestino desde el punto de vista estadounidense. Está continuamente amenazando a Ucrania que en el caso que lleguen, además ya con los comentarios realizados por su candidato a vicepresidente, pues que toda la ayuda que hasta ahora se ha venido suministrando a Ucrania para sobrevivir sin un solo soldado estadounidense sobre el terreno, recordemos esa cuestión, que solamente están pidiendo soporte económico y soporte militar, pues supondría que quizás obligaría nada más y nada menos que a un Estado soberano a renunciar a más del 20% de su territorio a favor de Putin, lo cual es absolutamente una violación de las normas internacionales que supuestamente nos habíamos dado todos para tratar de resolver los conflictos internacionales entre estados de manera pacífica y a través de medios diplomáticos, no con el uso de la guerra. Y luego tenemos también que Trump obligó a Estados Unidos a retirarse del acuerdo que la administración Obama había iniciado con el régimen de los ayatolás de Irán. Por lo tanto, no solamente es una angustia para Europa, es una angustia para gran parte del mundo, porque como viene caracterizando al señor Trump, lo primero que iniciaría sería de nuevo otro incremento de la guerra comercial con China, que nos afecta a todos por las cadenas de suministro, y evidentemente para Europa supondría la necesidad de desarrollar de forma inmediata todo el tema o todas las cuestiones que llevamos debatiendo desde la amenaza de su posible llegada a la administración, de tener una autonomía estratégica tanto en el plano securitario como en el plano económico. Ha dicho el señor Trump, al menos es una de sus banderas en la campaña electoral aquí en Estados Unidos, que con él no habrá guerra en Europa. ¿Cuál sería la estrategia del señor Trump para que no haya guerra en Europa? ¿Qué se dice de esto allá en Europa? Pues en Europa solamente se ve con preocupación cada uno de sus discursos o de sus asesores se ve con preocupación, porque cuando él dice que aquí él terminará con las guerras en un santiamén, pues eso implica que si corta el grifo económico y el grifo militar a Ucrania, pues lo que está diciendo es le obligará a sentarse directamente en la mesa negociadora y a renunciar a ese 20%. Pero la pregunta es, ¿y luego el señor Trump qué va a hacer con Moldavia? ¿También le va a obligar a ceder la región de Transnistria a Putin? Y luego las minorías rusas en Lituania y Letonia también les va a obligar a que les cree un régimen específico para impedir que Putin también amenace con entrar en Letonia y en Lituania. Es decir, es que realmente la visión que tiene Trump es minimalista, reduccionista y ultranacionalista, con lo cual no es ninguna buena noticia ni para Europa ni para el resto del mundo, incluido Latinoamérica, donde los comentarios respecto a la migración o respecto a desplazar soldados a territorio soberano mexicano para luchar contra los cárteles es absolutamente una visión imperialista y retrógrada. Ya como última pregunta, Emiliano, las observaciones que ha hecho usted son severas, son graves. ¿En Europa dan como un hecho que Donald Trump volverá a la Casa Blanca? Pues habida cuenta que el Partido Demócratas y líderes como Pelosi, Jeffrey, Schumer, el propio Barack Obama e incluso el senador Raskin no hacen más que publicar cartas sobre la solicitud de que el presidente Biden se retire, pues están generando el cultivo necesario para que estados clave, precisamente por eso se ha elegido a Vance, ¿no? Ohio, Wisconsin, Pensilvania, Virginia, Nevada, Arizona, que son los estados clave que ganó la administración Biden, pues giren otra vez hacia Trump. Y eso significa que volverá a la presidencia. Ya. Emiliano, muchísimas gracias por atendernos en el programa de hoy. Emiliano García Coso es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales en la Universidad Pontificia Comillas, allá en Madrid. El reloj nos dice que son las 10:31 de la mañana. Estamos esperando hacer el contacto con María Corina Machado. Antes, las noticias de este momento en Conexión Radio. ¿Qué noticias tenemos en este momento, Flor Bueno, Alicia? César, poco a poco hay ido restableciéndose algunos vuelos. Por ejemplo, en España se restableció el sistema de tráfico aéreo. El gestor aeroportuario español AENA ha restablecido sus principales sistemas tras el fallo sufrido este viernes en los sistemas de Microsoft a raíz de la actualización de un componente de ciberseguridad de la empresa CrowdStrike que ha obligado a las aerolíneas a realizar 105 cancelaciones. A las 14:30 horas en ese momento de España, pues se han operado 3.520 vuelos
en todos los aeropuertos de la red AENA en España. En Colombia, las operaciones aéreas también funcionan normalmente y no se han visto afectadas por el fallo informático mundial de Microsoft. Esa es la información que tenemos en este caso de estos dos lugares. Voy a buscar ahora a ver cómo está la situación aquí en Estados Unidos, pero sin embargo nosotros sabemos perfectamente que la dificultad que se está presentando por lo menos en el aeropuerto de Miami, porque estando tan cerca como estamos del aeropuerto no escuchamos el sobrevuelo de los aviones. Sí, y en todo caso, por lo que nos dijo la joven Villarroel, con quien hablamos temprano al comienzo del programa, el proceso para volver a la normalidad va a ser muy lento. Así es. Y es parcial, tiene que ser cada empresa por su cuenta, ¿no? Así es. Sí, señor. Bueno, estamos esperando que María Corina Machado nos atienda. Habíamos quedado en entrevistarla a las 10:30 de la mañana. Algo puede haber ocurrido. En todo caso, las comunicaciones siempre con Venezuela son complicadas, ¿no? Así es, sí. Entendemos también que ella estaba concluyendo una entrevista con el diario El País de España. Y bueno, también esas cosas ocurren más, sobre todo con las fallas que hay en Internet, que se paran las entrevistas y vuelven a comenzar. No sé, César, si quieres que actualice informaciones. Por mientras favor. tanto. Sí, claro. Voy a buscar aquí, estoy en Swissinfo, que tiene informaciones de última hora. Por ejemplo, el impacto que ha tenido, ya está en línea. El impacto que ha tenido CrowdStrike en sus acciones en Wall Street. CrowdStrike es justamente el sistema que ha hecho que se caigan las señales, la información y no funcione Microsoft. Pues sus acciones se han desplomado un 12% y las de Microsoft también han bajado, han tenido un bajo ligero de 0.07% después de lo ocurrido esta mañana. Está conectándose María Corina en este momento, la tenemos. Ajá. María Corina, muy buenos días. Hola César Miguel, ¿cómo estás? Disculpen que tengo un par de minutitos de retraso. No, tranquila, te esperamos. ¿Cómo has estado, María Corina? Ay, estoy muy emocionada, con muchísimo trabajo. Lo único, yo quisiera que los días tuvieran más horas, pero bueno, ahí vamos. Bien, vamos al grano para aprovechar estos minutos lo más que podamos. El señor Maduro le ha subido el volumen a la violencia, en tanto la violencia física como la violencia en su discurso. Vimos el incidente con tus camionetas en Barquisimeto. Vimos lo que ocurrió con el señor Ávila, tu jefe de seguridad, que después pudo salir en libertad. Y en el discurso, pues, habla ya nada menos que de un baño de sangre. Si gana la derecha, vamos a una guerra fratricida. Se va a convertir esto en un baño de sangre. Yo quisiera escuchar tu opinión al respecto, María Corina. Sí. Este es un punto medular, César Miguel, porque al final esto no es nuevo. Chávez usó también el mismo chantaje, ¿no? O soy yo o es el caos. Y al final se demostró que Chávez era el caos y Maduro es el caos. Ahora, lo que estamos viendo, yo creo que es el último recurso que les queda. Han hecho o sea, su campaña es la violencia. Su campaña es la violencia, la amenaza permanente, el insulto, la descalificación, la injuria. Y como tú bien dices, la represión contra personas inocentes, que van desde las Hernández que vendieron una empanada, hasta nuestro jefe de seguridad, hasta los señores de los camiones, hasta un muchacho que lo que hizo fue montar una canción de su autoría en sus redes sociales y está preso. Yo creo que el tema de la violencia tiene para ellos algunos objetivos. Uno, creen que con eso van a disuadir a mucha gente de participar. Y yo creo que eso ya no les funciona. La gente está decidida a participar y saben que cuando hay mucha gente actuando de manera cívica y organizada, se disuade la violencia. Además que los grupos que ellos han tenido, colectivos, bandas armadas, están muy disminuidos, muy disminuidos. En segundo lugar, creo que es un mensaje dirigido
a las Fuerzas Armadas. Y yo estoy convencida que si hay una institución que no quiere violencia, es precisamente los militares. La institución militar no quiere, y sé que no está dispuesta a agredir o a disparar al pueblo cuando está ejerciendo la soberanía popular a través del voto. Además, la guerra es contra enemigos. Por definición, la guerra es contra enemigos. Aquí no hay enemigos. Nosotros somos un pueblo unido que queremos un cambio, y eso incluye a todas las bases del chavismo, porque eso se ha diluido. O sea, de verdad, lo que ha pasado en el chavismo es un deslave en estos últimos meses y sobre todo en estos últimos días. Y por último, creo que el mensaje de la guerra puede estar dirigido a la comunidad internacional, un poco con ese chantaje de antes del chavismo, y yo creo que ya la comunidad internacional eso no lo compra, porque tiene claro que precisamente esta puede ser la última oportunidad de una transición pacífica en Venezuela, y esto afecta a toda la región. Mencionaste a los militares. ¿Has tenido algún tipo de contacto con militares, María Corina? Mira, cuando ellos en nuestro recorrido nos ponen alcabalas cada, qué sé yo, 5 o 10 kilómetros, o me paran en una alcabala fija o en un peaje, bueno, me dan la gran oportunidad de dirigirme a los militares o de ver sus reacciones. Y mira, César Miguel, lo que yo estoy viendo en los últimos días es que se le iluminan los ojos, como se le iluminan a los policías, como se le iluminan a la gente, a los vendedores ambulantes cuando yo voy por las carreteras, se le iluminan los ojos. Yo ayer que venía de Barquisimeto, les decía, pues tuvimos que buscar otro vehículo, porque bueno, tú mencionaste lo que pasó con los nuestros. Yo les decía en todas las alcabalas, faltan 10 días. Y no podían aguantarse una sonrisa, o sea, se trataba de morder la boca para que no los vieran, porque muchos están siendo observados. Pero esto es algo contagioso, lo que está pasando. Y esto está subiendo a lo largo de toda la estructura militar, como está ocurriendo en el resto del país. Ellos tienen hermanos, tienen esposas, tienen hijos, tienen madres que están anhelando, al igual que nosotros, que este cambio se dé para que los que están afuera puedan regresar. María Corina, has dicho que la única manera de que Maduro pueda ganar es a través de un fraude monumental. Muy bien. El día domingo a las 10 de la noche o en la madrugada del lunes 29, porque de madrugonazos pues ya tenemos un largo historial. Nicolás Maduro, el CNE que preside el señor Amoroso, dice que el señor Maduro ha ganado con X número de votos y tiene ya una victoria irreversible. ¿Qué pasa? Fíjate, César, esta es la primera vez que vamos a un proceso electoral en estos 25 años, y yo diría quizás en toda la historia democrática de Venezuela, donde todas las encuestas serias coinciden en una ventaja que ya supera los 30, en algunos casos los 40 puntos, incluso más. O sea, esto es algo apabullante, pero además que crece cada día. Esta brecha sigue aumentándose cada día que pasa. De modo que el país, además, hoy está convencido que el mundo va a ganar. Incluso gente del propio chavismo está convencido que el mundo va a ganar. Por eso nos están buscando. No solamente la reacción de los militares, gente dentro del PSUV, de la estructura de la administración pública, nacional, regional, municipal. O sea, porque todo el que está en el terreno sabe lo que está ocurriendo, ¿sabe? Y obviamente los venezolanos afuera porque tienen toda su gente querida aquí. O sea, el mundo hoy sabe, que Edmundo va a ganar. Entonces, nosotros, ¿y dónde está el desafío aquí? ¿Qué tenemos que lograr? Que se mantenga esta dinámica cívica, que todo el mundo salga, que la gente se quede cuidando todo el día en los centros de votación. No es que tú votes y después te vas para tu casa. Todo el mundo se queda, la comunidad, rodeando su centro de votación. Y que se cuenten los votos. ¿Qué queremos? Que se cuenten los votos. César Miguel, cuando se cuenten los votos, va a ser evidente que quien ganó es Edmundo. Entonces, ¿qué va a hacer? ¿Qué puede hacer el régimen? Bueno, ahí tiene dos opciones. Simplemente ignora esa realidad, todos los votos que se contaron, o asume
que esto ya es un proceso inevitable. Yo confío en que va a prevalecer la sensatez, que tanto los efectivos de la República, los militares venezolanos, van a cumplir su mandato constitucional, y que aquellos que están en estos otros órganos del poder público, el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Supremo, Fiscalía, etcétera, etcétera, entiendan que por su propio interés, ante una avalancha de esta manera, con la presencia de decenas y decenas de medios internacionales, invitados especiales y observadores, su mejor opción es aceptar esto y avanzar por una negociación para que sea una transición ordenada y sostenible y pacífica. María Corina, hay sectores aparentemente de la oposición, o en todo caso se han presentado así, que hacen análisis y aparecen expertos de todo tipo. Entonces, te manejan detalles como la abstención, que puede ser muy alta, amén de la abstención de los que estamos fuera de Venezuela y no podemos votar, y eso va a cambiar las cuentas, de manera tal de que esos porcentajes no van a ser tan grandes. Por otra parte, te dicen que los votos están en las mesas, no en las manifestaciones en las calles, y si tú no tienes los suficientes testigos en las mesas, te van a quitar los votos. Son elementos que pueden perturbar y a la larga, pues es como preparar el terreno para que no se dé esa victoria que acabas de comentar. Tengo de esta exposición que te doy, de esta reflexión, dos preguntas. Uno, ¿qué tanta abstención puede haber? Y dos, ¿realmente los comanditos, los testigos, están preparados para cubrir ese 90-95% de mesas como se ha anunciado? Mira, la verdad es que lo que estamos viendo son ya muestras de desesperación. Uso de argumentos absurdos que más bien ponen en evidencia a quienes los emiten en cuanto a la pretensión de replicar la narrativa del régimen cuando ya nadie les cree. Yo les decía, mira, por su propia reputación, creo que lo mejor podrían hacer es silencio, ¿no? Pero bueno, quizás no es ni malo que cada quien frente al país asuma su verdadera posición, en todo caso. Con relación a la participación, esto es un punto importante. Si bien nuestro registro electoral dice 21.300.000 personas, aquí hay una realidad. Hay por lo menos 4,5 millones de venezolanos que están afuera que no van a poder votar. El régimen le tiene terror a aquellos venezolanos en nuestra diáspora. Y además hay por lo menos 1 millón de personas que han sido movilizadas internamente sin su voluntad. Entonces, ahí estamos haciendo un gran esfuerzo para que la gente verifique. Si tú vives en tu cupita y te mandaron para Pampanito, vete para Pampanito. No sé cómo, pero tienes que votar. Y yo creo que la gente lo va a hacer. Y bueno, estamos en eso, ¿no? Y es una de las cosas que tenemos que asegurar. Pero eso lo digo porque estamos hablando de un registro electoral que no es de 21 millones de personas. Estamos hablando de un registro electoral que más bien está de máximo que pudieran votar alrededor de 16 millones de personas. De esos 16 millones de personas va a salir a votar un gentío. Que nadie lo dude. Si hay que ir a pie, la gente va a ir a pie. La gente se va a llevar su silla, su agua, su teléfono, se va a quedar allí y van a ir a votar. Ahora, ¿qué estamos viendo hoy? Que el voto más duro en el pasado, o sea, los que van a votar, no importa lo que pase, eran del chavismo. Ahora son de la oposición. Entonces, si la abstención es mayor, el margen va a ser más grande a favor del mundo. No va a ser menor, va a ser mayor. Y esto lo estamos viendo en todas las regiones del país, en todas las edades. Y el otro argumento entonces es, bueno, sí, tienen la gente en la calle, pero no iban los votos. Ahora te dicen, bueno, sí, van a votar. Ah, pero si van, no los van a defender, como si la culpa de no defenderla fuera nuestra y no del que hace la fraude, que es el régimen. Bueno, les tenemos noticias. Nosotros, en la alianza con las 3 tarjetas, hemos ido construyendo no un padrón, sino el segundo y el tercero. Ante esta realidad, ¿cuál fue la noticia que tuvimos ayer del CNE? Que no nos quieren dejar inscribir ni el B ni el C. ¿Por qué?
porque ellos no tienen gente para llenar un segundo padrón. Nosotros ya tenemos el primero en el 99% y estamos llenando el segundo y el tercero. Entonces, si ellos tuvieran la gente y nosotros no la tuviéramos, ¿tú crees que hubieran cerrado el segundo y el tercer padrón? César Miguel. Entonces, miren, hoy con la plataforma 600K y con los comanditos, no es solo los testigos. Aquí se está construyendo una comunidad alrededor del centro electoral. Yo lo decía en portuguesa. El centro es el centro. Ese es nuestro lema. El centro es el centro. Tenemos horas de llegada, no hay horas de salida. Vamos de manera cívica, pacífica y firme. Y ese es el mayor disuasivo a la pretensión de violencia y a las amenazas de violencia que ellos puedan tener. María Corina, Maduro habla y declara como si él habla de la oposición como frente a un espejo. Lo digo porque pareciera que él se proyecta en los señalamientos que le hace a la oposición. Advierte la violencia opositora y la violencia, la hemos visto, no está precisamente en la oposición. Y le atribuye a la oposición unas facultades extraordinarias, por ejemplo, de provocar un gran apagón nacional. Si dice eso el señor Maduro, yo puedo sospechar, caramba, ¿será que están tramando un gran apagón nacional? ¿Qué pasaría, María Corina, si el 28 de julio hay un gran apagón nacional? Mira, obviamente hemos escuchado muchas rumores o especulaciones sobre medidas como esto. Para mí eso sería una confesión de su derrota. Eso es equivalente a decir, perdí. Y honestamente creo que no sería la manera más elegante, digna de asumir la derrota. Yo creo que obviamente hay que contemplar cualquier escenario, pero tenemos que concentrarnos en lo que son nuestras tareas ahora. Yo quiero darle la seguridad a cada venezolano, adentro y afuera, que aquí, mira, estamos dejando el resto. Yo estoy tan orgullosa de lo que estoy viendo en los estados, cómo la gente se está organizando. Mira, en caseríos donde nunca antes hubo presencia organizada de la oposición, la gente está, bueno, movilizada, reportando, la forma como se han organizado. César Miguel, un tema, esta mañana lo hablaba con el mundo, estuvimos reunidos aquí, decía, nosotros no estamos dando logística de comida, de movilización, ni siquiera los testigos. ¿Cómo se está haciendo esto? Voluntariamente. La gente en las comunidades, mira, yo voy a llevar las arepas, yo voy a llevar el café, yo voy a llevar el jugo, yo voy a llevar cosas, yo voy a llevar la silla. O sea, es una cosa que es un proceso que se lo apropió a la gente. No es un proceso del comando, no es un proceso del CNE, es un proceso que se lo ha apropiado a la gente. Es hermosísimo. Cuando tú ves lo que eran las campañas antes, los carteles, los afiches, las vallas. Aquí cada quien hace su cartel y saca su cartulina y escribe lo que sale en el foro. Y con el alma está emocionado, lo grita y lo dice. Es una belleza. Es decir, cuando en las campañas electorales tú veías los bebés recién nacidos, una señora que en silla de ruedas nos las levantaron el otro día para que le diéramos un apurruño. O sea, la gente en las carreteras espera durante horas a que pasemos. Horas. Sin medio de comunicación. Sin medio de comunicación. Sin radio. Sin volante. Sin POP. Aquí no se ha impreso ni una gorra ni una camisa. La gente agarra su franela y le escribe lo que quiere. Esto va a ser un caso de estudio porque esto es un movimiento social. Decía un sacerdote con quien yo hablaba en portuguesa esta semana, me decía, aquí hay un movimiento con unas consecuencias antropológicas y culturales muy profundas y muy positivas, porque antes cuando tú le preguntabas a la gente, mire, ¿quién va a defender tu voto? No, los testigos, los partidos, el CNE. Yo le pregunto a la gente, ¿quién defiende tu voto? Y la gente me dice, yo defiendo mi voto. Muy poderoso. María Corina, vamos a pensar en positivo, mente positiva. Todo sale bien. El señor Maduro reconoce temprano, a las 8 de la noche, 7, que perdió, y en efecto, más temprano que tarde, el señor Elvis Amoroso juramenta a Edmundo González Urrutia como presidente electo. Viene entonces
un resto de año, vienen unos meses complicados, donde tienes la Asamblea Nacional en contra, el Tribunal Supremo de Justicia en contra, tienes por supuesto el Ejecutivo en contra. Si ya basta oír, por ejemplo, la ristra de amenaza que soltó Freddy Bernal en el Táchira, ¿cómo van a ser esos meses si todo sale bien el 28? Bueno, el señor Freddy Bernal reconoció que el escenario de su derrota está muy presente para ellos, algo que no habían hecho hasta ahora. Y tú tienes razón, va a ser un periodo súper complicado porque, o sea, es un país que estamos recibiendo totalmente devastado, o sea, no tienes una sola institución de pie. Además, con una crisis multidimensional que va de una crisis económica, una crisis financiera, una crisis de servicios, una crisis de transporte, una crisis de energía, una crisis de seguridad nacional, en el medio además de una catástrofe humanitaria. O sea, esto es realmente una situación súper compleja y con un periodo muy extenso para efectivamente poder comenzar a poner en práctica las medidas de emergencia que están planificadas para los 100 primeros días, que las tenemos clarísimas. Lo que hay que hacer en materia de electricidad, de salud, de alimentación, etcétera. Eso está clarísimo. Ahora, efectivamente por eso yo siento que el espacio para una negociación en donde hayan acuerdos es fundamental. Le conviene a todos, le conviene al pueblo maduro, le conviene a su entorno, y nos conviene a los venezolanos que queremos hacer esto de la manera más eficiente y darle respuesta. Porque la gente, sí, yo creo que entiende que los problemas no se van a resolver de un día para otro, pero sí quiere ver resultados y cambios en el cortísimo plazo. O sea, ahí vamos a tener una demanda monumental de mostrar resultados. Entonces yo creo que tenemos que ir viviendo cada día a la vez. César Miguel, yo creo que hay muchas personas en esas instituciones que tú has mencionado que van a entender que por el propio bien de todos es conveniente ir avanzando en la reinstitucionalización de estos mismos organismos, incluso antes de que el mundo asuma la presidencia el 10 de enero. Pero va a requerir, creo yo, que la gente se sienta parte de esto, ¿sabes? Ese mandato que comenzó con las primarias, esa legitimidad de la expresión del voto de los venezolanos el 22 de octubre, ratificada ahora el 28 de julio, tiene que la gente sentirse que este es su proceso. Y ahí hay que hablar con total apertura y decirle la verdad a la gente: mira, estos son los problemas, aquí estamos avanzando, esto lo podemos hacer. Esto. Yo creo que con esa confianza y ese respeto mutuo es que podamos sortear estos tiempos tan complejos que nos esperan. Estoy acercándome al final de esta conversación, María Corina, y siento que el momento histórico está llegando ya a su cierre. En esos momentos de cierre hay que sentarse frente a frente, decir las cosas que hay que decir y hablar lo que hay que hablar. Ya está cerca el momento en que tengas que coincidir en una sala en torno a una mesa con Nicolás Maduro, con Jorge Rodríguez, con Vladimir Padrino, con Diosdado Cabello, con Delcy Rodríguez. ¿Cuáles son tus palabras para ellos? Yo públicamente lo he dicho. Nosotros estamos decididos a avanzar por un proceso en el cual se restituya la institucionalidad democrática y se haga respetar la voluntad de los venezolanos. Nosotros no venimos en una aproximación de venganza y de retaliación, porque eso les sería reproducir lo que Venezuela ha vivido en estos últimos años, 2 décadas. Nosotros creemos en la justicia y entendemos además que en la medida que existan incentivos para que quienes están hoy aferrados al poder entiendan que esta fase se acabó, que este ciclo se cerró, que la derrota moral, espiritual y en las calles ya ocurrió. Lo que falta es refrendarla
y que por su propio beneficio deben facilitar el proceso y que en consecuencia nosotros estamos dispuestos a actuar de manera coordinada, pero firme. Yo creo que eso es lo fundamental, transmitir ese mensaje y transmitir que aquí hay un país más unido que nunca. Y no me refiero solamente a las expresiones políticas, que es importante, y yo les hago un gran reconocimiento. Lo que se ha logrado hacer en el comando, con todos los partidos, con todas las organizaciones. Sin esto es espectacular lo que ha ocurrido, César Miguel, con todas las diferencias que pudimos tener en el pasado. Pero aquí todo el mundo está, ¿sabes?, dejando el resto. Y yo creo que el gran desafío que tenemos en Mundo es, como te decía, aquellas personas que por un motivo u otro hayan quedado con dudas o no hayan votado, hacerlas sentir parte también de este enorme movimiento de reconstrucción nacional. Mencionaste las diferencias que hemos tenido en el pasado y eso me da autoridad para poder hablar muy bien de ti, porque hemos tenido diferencias públicas y argumentadas, pero siempre he sentido por ti, María Corina, un inmenso respeto. Y el respeto, después de tantos años, se traduce en afecto. Tengo que confesarte que ayer, cuando yo hice el editorial aquí en el programa y puse tu tweet donde tú estás mostrando cómo vandalizaron las camionetas y muestras cómo te cortaron la manguera de la liga de frenos, yo me preocupé mucho. Y me preocupé mucho porque en las novelas de crímenes, una manera de matar a las personas es cortándole los frenos a los automóviles. El acto de vandalismo de ayer no era vandalizar un vehículo, era preparar un escenario criminal contra tu vida, María Corina. Y por el afecto y el respeto de tantos años, yo en lo personal me preocupé mucho y asumo que mi preocupación es la de muchísimos venezolanos. ¿No tienes miedo, María Corina? Mira, yo cuando nos despertamos y vimos eso ayer y vi la cara de los muchachos de nuestro equipo, ¿no? Yo sentí un frío por dentro porque indiscutiblemente esto es otro nivel. No habíamos llegado a esto. Nos han agredido, nos han golpeado, nos han lanzado piedras, pero esto es otro nivel, ¿no? Y yo vi a los muchachos en ese momento y se me paró el corazón, porque al final yo me siento también un poco como mamá de todos ellos, ¿no? Y yo digo, ¿a dónde están dispuestos a llegar? Pero inmediatamente, César, inmediatamente que hicimos esto público, la reacción fue de toda la gente diciendo, aquí está mi carro, yo te acompaño, yo te cuido, no te vamos a dejar sola. O sea, fue una cosa como que el país nos abrazó. Y eso fue como un bálsamo, ¿sabes? Como decir, seguimos adelante, de la mano de Dios. Yo siento a mi papá muy cerca de mí, a quien, como tú sabes, adoré con pasión. Sí. Y me siento segura. Me siento segura dentro de todas las amenazas. Y bueno, le pido a Dios que nos dé, o sea, serenidad, humildad, firmeza, lucidez, porque efectivamente vienen unos días donde vamos a tomar unas decisiones que afectan la vida de mucha gente. Una gran responsabilidad, un gran honor, asumirlo con muchísima humildad, porque además yo estoy convencida que estamos aquí por lo que millones de venezolanos, miles de venezolanos han hecho durante estos 25 años. Algunos ya no están, otros los han obligado a irse, pero si no fuera por todo lo que cada uno ha contribuido, no estaríamos aquí hoy. Y le doy gracias a la vida porque creo que esta es la oportunidad más maravillosa, más hermosa para poder servir a mi país, para darle trascendencia a la vida, María Corina, muchísimas gracias. Oh, gracias a ti, de corazón. Igual, cuídate. María Corina Machado, se nos pasó el tiempo, así que gracias por permitirnos estar allí. Tengan el mejor día posible y un buen y reparador fin de semana. Y a las 11:01 para variar, Barbarita. Beatles.